Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, y tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias, Dios eterno, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. No nos cansamos de adorarte, de bendecirte y de exaltarte y darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendice cada vida allá en casa donde están en este momento, cada familia allí reunida, cada niño, cada joven, Señor, cada hombre y mujer que están allí, Señor. En el nombre de Jesús, que usted sea glorificándose de una manera especial. Esta hora, Señor, ha sido leída tu palabra en este momento, Dios mío. Y pedimos que usted, a través de su Espíritu Santo, obre de una manera especial, tratando con nosotros. Abre nuestros oídos espirituales para oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento para entenderla y nuestro corazón para atesorarla. En Cristo Jesús, Señor amado, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias una vez más por estar allí en línea con nosotros. Deseando de verdad que el Dios del cielo bendiga tu vida y seas allí edificado por esta palabra. También te digo que si esta palabra es de bendición para ti, gloria a Dios, la compartas con otras personas, con tus amigos allí, con tus contactos, y llegue esta palabra de edificación, así como es para ti, sea para ellos también. Hemos estudiado hasta este momento en esta serie de dónde vienes y para dónde vas, según Génesis capítulo 16, versículo 8. Miramos a manera de introducción la vida de Agar, la esclava, la obediencia de esa mujer, su sometimiento, cómo estaba sometida a sus amos, y cuando se encontró con el ángel, no quitó, gloria a Dios, de el rango que tenía su señora Sarai, cuando le dijo al ángel: huyo de delante de mi señora Sarai. Allí estuvimos viendo a nivel de introducción la vida de esta mujer, de esta esclava. También estuvimos tratando el tema del arte de rendir cuenta, un tema de mucha importancia, gloria a Dios. Si usted es hasta ahora que llega en esta secuencia de esta serie, puede volver y mirar ahí en la página, gloria al Señor, y buscar, y allí va a encontrar todos estos temas. Estuvimos también hablando de la desobediencia, la obediencia de Agar versus la obediencia de la iglesia. Y en ese tema estuvimos escudriñando o hablando sobre la diferencia entre la gracia y la ley. Estuvimos mirando ahí algunas pequeñas diferencias, allí rápidamente las observamos, las miramos, cuando el Señor Jesús habla sobre lo que es el adulterar en este tiempo que estamos en la gracia. También estuvimos mirando las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y que la esclava fue obediente, gloria al Señor, y lo que se llama hoy la libre está muchas veces en irreverencia y en desobediencia. También estuvimos hablando sobre las tradiciones y los mandamientos de los hombres versus
el mandamiento de Dios y la palabra de Dios. Creo que culminamos el día pasado sobre el tema, o analizando bajo el tema, la obediencia de Agar versus la obediencia de la iglesia, y culminamos con el tema, lo que contamina al hombre. Hoy tenemos nuevamente la alegoría de Sara y Agar, según Gálatas capítulo 4, versículo 31, donde acabamos de leer, y miramos allí que el apóstol Pablo utiliza la historia de Sara y de Agar y la de sus respectivos hijos para traer una enseñanza a la iglesia de Galacia y una enseñanza a los cristianos, una enseñanza a la iglesia contemporánea, y quedó escrita allí con un propósito. Desde el momento en que Dios llama a Abraham y a Sara y le da la promesa del hijo, gloria al Señor, eso era con un propósito, con una enseñanza. Bendito sea el Señor. Cuando Sara le dice a Abraham que se acueste con Agar, todo eso traía un propósito, porque la Biblia es muy profunda, gloria al Señor, es algo tan espiritual y tan profundo, pero el apóstol Pablo lo trae acá al Nuevo Testamento para enseñarnos algo, y es lo que vamos a estar tratando de hablar en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Y queremos hacer un estudio especial en esta alegoría, y vamos a mirar que Isaac, hijo de Sara, Ismael, hijo de Agar, y el apóstol Pablo, alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahí está el apóstol Pablo hablando de los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pacto de esclavitud, o el pacto de la ley, o el pacto de libertad, el pacto de la gracia. O sea, Pablo está ahí hablando de la historia de Sara y de Agar, y lo llama aquí una alegoría para hablarnos de los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Qué es una alegoría? Es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. O sea, Pablo lo que está diciendo es que la historia de Sara y de Agar juntamente con Abraham traen una bendición, y es una enseñanza, y es una alegoría, como él mismo lo dice allí, para enseñarnos y darnos a entender lo que representan cada una de estas dos historias. La esclava tuvo un hijo, y es decir, Agar, esclava de Abraham y de Sarai, madre de Ismael. Este nació según la ley, o sea que es natural. Mira lo que dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 4. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. El de la esclava nació según la carne, o sea, según lo natural, según lo que se debía hacer, nació normal, como debía ser. ¿En qué sentido? En que no fue hecho por promesa, en que no fue nacido teniendo ellos la dificultad de estar ancianos, como ellos mismos lo dicen. Entonces, el versículo 24 dice, mientras que Isaac, el hijo de Abraham y Sara, o sea, hijo de la libre, nació por intervención divina, en cumplimiento de la promesa. El versículo 23, en la última parte lo dice, voy a volverlo a leer. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, el hijo de Agar nació según la carne, no fue según la promesa, fue según el deseo, según lo que se buscó, según lo natural. Este nació según la carne, más el de la libre, o sea, Isaac, hijo de Sara y de Abraham, por la promesa. Encontramos entonces esto de la promesa en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 21, y Génesis 18, 10 al 15. Allí encontramos cómo Dios promete y Él cumple el nacimiento
del hijo de Sara y de Abraham. Este relato que encontramos allí en Génesis capítulo 16, versículos 21, capítulo 16 al capítulo 21, es interpretado en sentido alegórico. El apóstol Pablo habla de la alegoría, lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Y estos personajes, además de ser históricos, representan otras realidades futuras. O sea, que la alegoría que está enseñando Pablo allí es lo simbólico a lo que ellos venían a representar, a lo que Sara, juntamente con Isaac, y Agar con Ismael, nos vienen a representar o a enseñar en este tiempo. Entonces vamos a mirar lo de la promesa. Génesis 17, capítulo 17, versículos 15 al 21. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a alguien que por favor nos lea esta escritura. Génesis capítulo 17, versículos 15 al 21. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate allí que el Señor da la promesa a Abraham y a Sara. Y habla de Sara y le dice: será madre de naciones. Pero cuando Dios está hablando del pacto sobre Isaac, dice: no te preocupes por Ismael, que de él también haré una gran nación. Es lo que le dice a Agar cuando Agar se encuentra con el ángel del Señor. Y el Señor le dice: del que tienes allí en tu vientre, también haré una gran nación. Y es lo que enseñábamos y decíamos, que Agar vino sumisa a Sara, porque la promesa de Sara abarcó a Agar. Y es la sumisión que ella tuvo, y ella estuvo buscando la bendición. Eso lo estuvimos explicando de una manera especial. Pero estamos hablando entonces de la promesa. Dios prometió, Dios cumplió. El cumplimiento de esa promesa. Génesis capítulo 18, versículos 10 al 15. Búsquelo allí en su casa donde está, si tiene la Biblia, gloria al Señor. Génesis capítulo 18, versos 10 al 15. Volvemos a leer. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Cuando nosotros escuchamos el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la vida, el cumplimiento de la palabra, es que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros siempre tenemos en cuenta lo que dice la Escritura para poder expresar y decir algo. Fíjate que cuando está diciendo aquí en el tiempo de la vida, le dice a Abraham, el Señor le dice a Abraham, en el tiempo de la vida, o sea, en el tiempo de poder fecundar 9 meses, tener la criatura, vendré, y Sara tendrá a su hijo en su brazo. Esa promesa se cumple.
Y entonces es contado allí como Isaac, el hijo de la promesa. El tiempo señalado. Es lo que Dios ha establecido. Dios estableció también que viniera un Salvador. Por eso el apóstol Pablo habla de esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hablando de la salvación que se había dado allá en los profetas, Isaías es uno de los que anuncia la venida del Mesías y habla claramente, bendito sea el Señor, y se le conoce a el profeta Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento, y él dice y habla, y Pablo dice entonces acá en el capítulo 4 de Gálatas, hablando del tiempo, ya del cumplimiento del tiempo, cuando el Señor le dice a Abraham, en el cumplimiento del tiempo de la vida, en el cumplimiento de los tiempos, Pablo dice entonces, hablando de la salvación, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Pablo toma el cumplimiento del tiempo? Porque cuando se habla del cumplimiento del tiempo es que Dios tiene establecido algo. Cuando Dios lo establece, no hay nada que lo pueda echar hacia atrás, porque ya Dios lo estableció. Cuando Dios tiene propósitos y planes, bendito sea el Señor, acuérdate que hay un plan perfecto y es el plan de la redención. Y es lo que queremos hablarte cuando estamos hablando de la ley, cuando estamos hablando de la gracia, cuando estamos hablando de la esclava, cuando estamos hablando de la libre, cuando estamos hablando de la obediencia de Agar y la obediencia de la iglesia, cuando estamos hablando de que hay que mantenernos allí en el fruto del Espíritu. Es porque Dios ha establecido un tiempo que levantaría su iglesia, y en ese tiempo establecido Él lo va a cumplir, porque lo que Él promete lo cumple. Y Él le dice allí a Abraham, en el cumplimiento de la vida. Y en el cumplimiento de la vida se cumplió el nacimiento de Isaac, porque Él lo prometió. Cuando Pablo dice en el cumplimiento del tiempo, ¿en el cumplimiento de cuál tiempo? En el tiempo de que Dios dijo vendría el Mesías, y ese tiempo se cumplió. Ahora aquí en este relato de la alegoría que Pablo hace de estas dos historias, la historia de Sara y de Isaac y la historia de Agar e Ismael. Te decía que este relato de Génesis capítulo 16 al 21, estos capítulos están siendo interpretados en sentido alegórico. Y es lo que Pablo está trayendo aquí ahora a la iglesia de Galacia. Y estos personajes, además de ser históricos, representan otras realidades futuras. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 4 de Gálatas. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y es a donde me quiero basar en cuanto a este tema, en cuanto a la alegoría. Somos hijos de la libre, pero hemos venido anunciando y hemos venido diciendo que a pesar de ser hechos libres, no estamos llamados a un libertinaje. Pablo lo explica claramente en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían aprendido de las cosas del Espíritu, pero iban a terminar en las cosas de la carne. Y es cuando Pablo comienza a enseñarles y a decirles lo que estaba aconteciendo. Y por eso trae esta situación. Agar, la esclava, representa la ley dada en el monte Sinaí, según Gálatas capítulo 4, versículo 24. Éxodo 19, 20. Ahí está hablando del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, o sea, la ley, los estatutos, los mandamientos.